Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos en Hola, vivo. Hola, hola a todos quienes están conectando a través de la transmisión. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, qué emoción. Bienvenidos a esta mesa virtual titulada Entre Lectoras y Booktubers. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Bienvenidos también a las segundas jornadas feministas de literatura en Tlaxcala 2021. Gracias a Gaby Conde por la invitación y por existir, por siempre estar al pendiente de las actividades culturales y literarias, por todo su amor y toda su luz. Gracias a todo el equipo de la transmisión que hace esto posible y por supuesto a todos los que nos están viendo desde su casita. Bueno, les platico que la emoción es máxima porque, bueno, ya están viendo ustedes a nuestras invitadas especiales que además de que soy su super fan, pues también creo que soy pues seguidora también como de los consejos que nos han dado a lo largo de su trayectoria profesional, que ya la podemos llamar así, y de la que ahorita estaremos platicando. Bueno, en un minutito. Pero bueno, les platico. Esta mesa, como les decía, se titula Entre lectoras y booktubers, y para aquella parte de nuestros escuchas que a lo mejor nunca se hayan topado con este término de booktubers, pues primero quiero comentarles qué es esto, ¿no? Bueno, Booktube es una pequeña comunidad que ha crecido mucho últimamente, pero comenzó como una pequeña comunidad dentro de la plataforma de YouTube y que pues básicamente son personas que hablan de libros, que recomiendan sin ser expertos, que hablan sin ser críticos, que se expresan de todo el sentir y toda la experiencia lectora que han tenido a lo largo de su vida. Y la verdad es que es un medio maravilloso en donde se conocen amigos, donde se conocen lectores y donde se conocen autores también, ¿no? Creo que es un lugar donde pueden involucrarse muchos sentimientos, muchas emociones y muchas personas. Entonces, las invitadas que tenemos en esta ocasión, pues todas tienen su canal en YouTube eh, y creo que compartir un poco esta experiencia que hemos tenido es lo que nos reúne hoy en esta ocasión. Porque este título de Entre lectoras y booktubers, pues tiene un sentido de ser, ¿no? Yo creo que Booktube como comunidad se ha vuelto sustentable de alguna manera, porque todos comenzamos siendo lectoras en un momento de nuestra vida, ¿no? Dicen que hay libros que te marcan y te dejan una huella imborrable, otros una pequeña cicatriz, pero bueno, todos los libros dejan una marca en nuestras vidas. Entonces, cuando somos lectoras, automáticamente nos empezamos a convertir como en recomendadoras de libros, ¿no? Porque cuando empezamos a platicar con amigas o con familias sobre lo que estamos leyendo, para bien o para mal, pues estamos recomendando o recomendando un libro, ¿no? Y luego ya dar el salto a una plataforma, a hablar con una comunidad y crear un propio espacio de lectura, pues ya es como surgen entonces los canales de BookTube. Todo este transcurso para que luego las personas que ven BookTube se conviertan en lectoras y recomience el ciclo. Entonces creo que es interesante lo que ocurre en esta transición, ¿no? ¿Qué pasa en el inter de ser lectora y ser booktuber? Eso es lo que me gustaría que hoy empezáramos a platicar un poquito. Y bueno, pues me permito ahora sí presentarles a nuestras participantes. Bueno, en primer lugar veo que aquí arribita está Abril. Entonces voy a leer un poquito de su semblanza, que nos pudieras platicar, Abril, también cómo es este proceso, cómo llegaste a YouTube de una manera muy rápida y ya ahorita entramos ahora sí en lo que nos reúne, que es el tema feminista y literario. Bueno, Abril G. Carrera es escritora, mediadora de lectura y onironauta. Abril estudió letras clásicas en la UNAM. Desde pequeña sintió fascinación por la lectura. En 2013 se unió a BookTube México con su canal literario Ensayos de Abril. Ganó en 2016 el tercer concurso nacional de videoreseñas Somos Booktubers, organizado por la FIL Guadalajara. Ha coordinado talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes en bibliotecas tales como Bunco Roma Condesa en la Ciudad de México, de donde ahora es bibliotecaria. También forma parte del Comité Lector IBI México y del colectivo feminista Libros por Tipos, que se dedica a la visibilización del trabajo intelectual de la mujer, principalmente en la literatura. Bienvenida, Abril. Hola,
Pues muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de compartir con ustedes, pues a la distancia, que yo creo que es algo muy emocionante. Y respondiendo la pregunta de cómo llegué a YouTube, fue porque yo ya era una gran consumidora de videos hace 10 años, o sea, era una cosa que estaba muy de moda, como que levantó ver videos en YouTube y yo era una gran consumidora de todos esos contenidos. Y desde que era adolescente tenía la intención de hacer como un programa de televisión sobre ortografía. En realidad no sabía la estructura ni nada, solo en mi cabeza era un programa de televisión sobre ortografía. Y mi amigo, que tenía una cámara de video y vivíamos juntos cuando estudiábamos la universidad, una vez me dijo, oye, deberíamos grabar tu programa de televisión sobre ortografía. Y dije, eso es una gran idea. Entonces grabamos así el primer videoblog de ensayos de abril, que siempre digo que me da mucha vergüenza, pero no lo he borrado. Y ahí nació, yo hice eso sin esperar nada, pero después me encontré a otros amigos que también hacían videos sobre libros y ellos fueron quienes me presentaron el mundo de BookTube. Así fue como yo conocí esto, lanzándome como el borras, como coloquialmente se dice, y me encantó. Jamás hubiera esperado, si tú me hubieras, o sea, si me hubieran preguntado hace 8 años, que es el tiempo que llevo, en el 21 de abril se cumplen 8 años de mi canal, jamás hubiera imaginado que algún día yo me iba a dedicar a eso y que a partir de ahí se iban a gestar muchas otras cosas, como todo lo que mencionaste de mi presentación, ¿no? O sea, mis talleres, mi trabajo como bibliotecaria, todo eso. Y ya. Claro, muchas gracias, Abril. Pues bienvenida y ya saben, del canal Ensayos de Abril. Ahora, del canal de los libros de Fer, tenemos a Fernanda Rodríguez. Ella es licenciada en literatura hispánica por la Universidad de Sonora, de donde es originaria. Es creadora del canal Los Libros de Fer en YouTube, donde se dedica a la promoción de la lectura, principalmente de literatura infantil y juvenil y de la literatura escrita por mujeres. Fue ganadora del concurso de videoreseñas Somos Booktubers 2018, que organiza la FIL Guadalajara, y ha participado en el Foro de Literatura y Lingüística de la Universidad de Sonora, así como en la Feria del Libro de Hermosillo. Bienvenida, Fer. Hola, ay, gracias por invitarme, estoy emocionada y estoy nerviosa y así, pero también pues contestando con la pregunta de cómo llegué aquí a BookTube, pues también por la misma curiosidad, yo también era gran consumidora de BookTube, me gustaba mucho, pues me gustaba mucho todo este rollo de los libros aquí donde yo vivo, pues no, como que tenemos todo eso muy un poco sesgado, no hay librerías ni nada de eso, entonces no es algo con lo que yo crecí, yo me volví lectora ya de grande, estudié literatura y cuando salí de la carrera fue cuando empecé con el canal, por la misma también inquietud de que veía que en todos lados había como canales y como comunidad de BookTube y aquí en Sonora de que nada, nomás saguaros y nopales y eso. Entonces yo quería hacer comunidad así y de hay otros dos chicos, pero ya no hacen videos y también por la misma inquietud de que cuando yo estaba en la universidad, damos un programa con literatura escrita por mujeres. O sea, nuestros programas de lectura en literatura no, era muy raro que viéramos algún libro de alguna mujer. Entonces era lo que yo quería hacer con el canal, hablar de estos libros y como que empezar a hacer una comunidad aquí, donde aquí en el norte, pues en esta. Ay, se nos cortó un poquito el final, pero muchas gracias, Fer. Entonces, los libros de Fer en YouTube, que se encarga muy bien de esta visibilización que por mucho tiempo nos damos cuenta que no existe, ¿no? Y que generar contenido, pues es como casi que una necesidad que se convierte cuando nos damos cuenta que algo no está bien. Muchas gracias, Fer. Y les presento también a Fran Urriola. Ella es graduada de Lingüística y Literatura por la Universidad de Chile, de donde es originaria. Le gusta que le llamen Fran, es creadora de contenido en el canal de YouTube Fran Urriola R, es amante del té,
fanática de su gato Dobby, las series coreanas y las plantas. Actualmente se desempeña como redactora de contenidos y social media manager en una agencia de marketing digital y es fiel creyente de que el Internet es una herramienta potente para democratizar el conocimiento literario y construir puentes con otros lectores a lo largo del mundo. Muchas gracias por estar aquí, Fran. Y muchas gracias por invitarme, la verdad estoy muy contenta de poder llegar a México en esta transmisión. Y contestando la pregunta, la verdad, yo comencé cuando todavía estaba en la escuela, tenía 2 años para salir, y lo único que quería era compartir mis lecturas con alguien. No veía tanto YouTube en general, pero había conocido a los youtubers mexicanos más conocidos de esa época, casi 2014, 2012 más o menos. Y dije, yo también quiero hacer eso y compartir con la gente lo que leo. Luego, gracias al canal de YouTube, entré a estudiar literatura y ahí dije, necesito usar este canal como un puente para, como digo en la descripción, de democratizar el conocimiento. Y ahí me he dedicado a tratar de mezclar la literatura con cosas tan del día a día como lo es el reggaetón, las series coreanas, etcétera. Y he logrado tener esa conexión y enseñar literatura con distintas cosas más populares, pero que son valiosas culturalmente, y la verdad que ha sido un camino maravilloso. Creo que definió mi futuro y lo que quiero seguir haciendo con la escritura, la lectura. Y nada, ha sido de verdad que un camino precioso y estoy muy contenta. Muchísimas gracias, Fran. Pues sí, bienvenido a México virtualmente. Y bueno, pues vamos, yo la verdad es que me encantaría que nos pudieran compartir justo el trabajo que hacen en YouTube, porque la verdad es que es un trabajo, ¿no? Es como no solamente hacer la lectura y hablar de ella, sino tener como una interiorización de los temas, de la importancia que tienen cada uno de ellos y de cómo podemos ir democratizando, como decía Fran, la lectura para todas las personas. Y yo creo que uno de las uno de los principales objetivos de BookTube también es generar nuevos lectores y lectoras, ¿no? Entonces, esta parte de que ya todos hemos platicado en alguna ocasión, de que probablemente la escuela no es el mejor lugar para aprender a leer por el tema de lecturas impuestas y todo esto, ¿cómo podemos lograr una mediación lectora sin ser mediadores, digamos, profesionalmente, ¿no? Es algo que un poquito lo hace Abril de manera, pues ya profesional como un trabajo, pero de una u otra modo todos nos hemos convertido en pequeños mediadores. Hemos sabido también que el 50% de la historia del arte y de la literatura, por supuesto, pues fue borrado de algún modo de los libros de texto, de la historia, y que muchas veces el nombre de la mujer fue un anónimo o fue incluso el nombre de un hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para recuperar ese 50% de la historia que nos borraron, que es importante compartir con los primeros lectores? ¿Cómo hacer que empezar a leer mujeres ya no sea un empezar, sino una parte cotidiana de nuestra vida? Entonces, Abril, no sé si nos quieras compartir un poco de tu experiencia que has tenido en estos talleres y, por supuesto, en la biblioteca, en la que, pues, sabemos dedicas gran parte de tu vida a platicar con niñas y niños. Claro, qué interesante pregunta. Es como el tema, ¿no? De mediar sin ser mediador. Yo creo que lo que hacemos en BookTube es justo mediación de lectura, ¿no? Lo que hace Fran al relacionar estos temas de lectura con otros temas, digamos, que parecieran no tener ningún tipo de relación con, y sin embargo sabemos que la hay, o lo que hace Fer, ¿no? De retomar historias, libros de literatura infantil y de mujeres y relacionarlos con sus experiencias personales. O sea, lo que hacemos en BookTube ya es mediación, y por eso mismo fue muy criticado en su momento. Ahorita, aunque lleguen críticas, la verdad yo creo que como booktubers ya estamos más allá y ya ni nos afectan si es que hay todavía críticas, ¿no? Pero, ¿por qué se le criticaba? Bueno, porque antes considerábamos, o mucha gente consideraba la lectura como una cosa grande, como una cosa a la que hay que aspirar, como casi que la poníamos en un altar y decíamos, ¿sabes qué? Leer es una cosa impresionante y por lo mismo, si no lees, estás pues no solo mal,
sino que te estás privando de una cosa alucinante, ¿no? Y ese discurso trae consigo muchos problemas que de entrada, pues no toma en cuenta las condiciones sociales y políticas en las que estamos inmersos como personas, ¿no? No todas las personas tienen acceso a los libros y muchísima gente no creció desde la infancia con las historias. Entonces, eso ya te da, o sea, ¿qué me estás diciendo? Que yo que no soy lector, que no me considero un lector, entonces soy una persona que vale menos. Ese es el peligro con poner a la lectura en un altar. Y lo que hacemos los booktubers me encanta, porque creo yo que muchos de nosotros, porque no voy a decir que todos, hay de todo en todo el mundo, muchos de nosotros, más allá de que consideremos la lectura como lo mejor, estamos dialogando con las historias y eso es lo que estamos compartiendo. Y creo que ahí está la clave de cualquier mediación, de cualquier tema, ¿no? De aterrizarlo un poco más, o sea, quitarle todos los adornos y decir, sí, la lectura te va a hacer mejor persona, sí, la lectura te va a hacer inteligente, sí, sí, el que lee mucho sabe mucho y piensa mucho. En el camino nos damos cuenta que leer, y va a sonar a veces muy fuerte, ¿no? Pero leer probablemente no signifique nada, sino tiene que ver con otros procesos, de los que no voy a hablar ahorita. Entonces, cuando nosotros despojamos todos estos adornos de la lectura, nos quedamos con lo esencial, que creo yo que es el diálogo con las historias y el diálogo de esas historias con cómo lo correspondemos con lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Mónica, de cómo acercar estos temas a los más pequeños, pues sería simple y sencillamente pasándose la bomba, ¿no? O sea, pasándolas súper bien y compartiendo las historias como solemos compartir las cosas que nos gustan con las personas que tenemos cerca, nuestros amigos, nuestros familiares, y ya. En realidad, desde mi perspectiva, no hay como mayor ciencia, todo se trata solo de escuchar y compartir, y yo así resumiría incluso el sentido de la existencia, si me lo preguntan. Entonces, a mí me encanta dialogar con los niños y escuchar sus preguntas, y eso sí, me parece súper importante que como personas lectoras cobremos conciencia de los contenidos que consumimos como lectores, que ahí es otro tipo de proceso, ¿no? O sea, no todos los lectores somos conscientes de lo que estamos leyendo y tampoco nos importa, pero en la medida de lo posible, cuando vamos viendo qué es lo que estamos consumiendo, cuántos autores, cuántas autoras, cuántos libros de terror o de poesía o así, en mi ideal, y yo lo pongo de manera muy personal, un lector debería explorar todos los caminos posibles y eso incluye explorar también, por supuesto, la literatura y la escritura de autoras. Y solo en la medida en que cobremos conciencia de eso, creo que también va a ser más política y más clara el compartir con los niños y, bueno, con todo público, pero sobre todo con las infancias, ¿no? Que yo creo que estamos por buen camino, o eso creo, pero yo espero que los futuros lectores, bueno, los lectores que ahora son niños, pero que después van a crecer, estoy segura de que a lo mejor ellos ya no van a tener tan intenso esto de, yo no leo porque es hombre o mujer, solo leo porque es una gran historia, ¿sabes? Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Sí, muy, muy válido, tienes mucha razón. Y me recuerdas a este reto como que se hizo, pues medio famoso, ¿no? En los últimos meses, semanas, que era de checar tu librero, ver cuántos libros tienes en total, cuántos están escritos por hombres, cuántos están escritos por mujeres. Entonces, todos los que nos están viendo, vayan a hacer de una vez su ejercicio, revisar, contarlos, porque, pues como un experimento, ¿no? De darnos cuenta. Eso no quiere decir que estás como de algún modo menospreciando cierto género o la literatura escrita por mujeres, sino únicamente como un experimento de cómo están construidas las bibliotecas, incluso las bibliotecas públicas o las bibliotecas escolares. Entonces yo creo que aquí entran justo ustedes en una ambigüedad, en una pequeña laguna que existe dentro de estos futuros lectores que decía Abril. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Fer, pues yo me he dado cuenta que además de YouTube tiene una pues gran influencia en otras redes sociales, ¿no? Como que siempre se genera debate a través de Twitter o de Instagram y me parece maravilloso porque hemos dejado de colocar justo, como decían,
literatura en un altar que nadie la puede tocar y que solamente es de intelectuales, sino que ya se ha convertido en parte del día a día, en algo que no únicamente nos da aprendizaje, sino que nos permite experimentar y conocernos a nosotros mismos. Entonces, Fer, ¿tú cómo has hecho a través de justo esta parte de las primeras lectoras y los primeros lectores, a través de tus recomendaciones, digo, no solamente en YouTube, sino a través de otras redes sociales? ¿Cómo crees que podemos comenzar con este proceso? Pues un poco como decía Abril también, de que tenemos, y como pues lo hemos dicho todas, que nos han inculcado, tenemos bien interiorizado de que la literatura es esta cosa que está muy alta y que nomás lo pueden hablar los intelectuales, los eruditos, y que es de cierta forma, así, de una forma muy cuadrada, porque al menos en la escuela así es como te lo enseñan, ¿no? De que este libro tiene este análisis, es esto, pues, y ya está dicho todo sobre eso, ya no hay más que decir después de lo que ya se dijo, ¿no? Y pues eso es eso, que no dejan a los lectores de pronto como que es esto muy rígido, que no dejan a los lectores hacer o apropiarse de sus lecturas. Entonces, muchas personas, o al menos a mí me ha tocado ver con los niños cuando vas y les muestras libros, que no conocen mucho más allá de lo que les ponen que son, y no digo que esté mal de que Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos y todo eso, pero muchos niños no se dan cuenta de que hay más historias que pueden ser más cercanas a ellos, a que hay escritores mexicanos que están escribiendo sobre cosas que les pueden pasar a ellos, sobre cosas muy divertidas, que los formatos de los libros, porque también eso, pero pues es otro tema que se ha satanizado mucho, como leer en electrónico, que no mueran los libros de papel, cuando la lectura digital, a los niños al menos, les da muchas posibilidades, es muy interactiva y todo esto, pues también ver más allá de como que ya lo que tenemos aprendido de que es la literatura, esta cosa sagrada, esta cosa intocable, que hay más allá, que hay un diálogo, que te puedes apropiar de los libros y todo esto. Creo que es muy importante. Como dices, también se ha generado, de pronto se genera debate, al menos en mis redes sociales, en YouTube, porque siempre me dirijo a mi audiencia en femenino y me salen muchos comentarios de que soy hombre, ¿por qué no me estás hablando a mí? Siendo que yo sé que la mayoría de las personas que me ven son morras, ¿no? Y de repente también esto me provoca como mucho coraje, no sé, como así un poco de coraje de que al menos a nosotras, a las booktubers mujeres, no nos juzgan por lo que decimos, por lo que sabemos, sino por o cómo nos vemos o por cualquier error. Si yo ya saludé en femenino, ya. Vamos a hablar de eso, no vamos a hablar del libro que estoy recomendando. Al menos yo siento que tengo mucha responsabilidad porque en foros o en eventos se han acercado maestras que recomiendan mis videos. Entonces yo sé que tengo una responsabilidad para con audiencias más pequeñas de recomendar libros que los hagan cuestionarse o que los hagan preguntarse lo que están leyendo, lo que están viviendo, lo que están consumiendo y lo que les hacen consumir también muchas veces en la escuela. Entonces sí creo que tenemos mucha responsabilidad como booktubers. También siento que los booktubers han hecho lo que muchos programas de lectura no han podido hacer, que es que los jóvenes lean y acercarte pues más que nada así al tú por tú, en el mismo nivel, y no como yo te estoy diciendo algo y soy más inteligente porque leo, sino que mira, aquí te entrego esta historia y puedes disfrutarla. Sí, por supuesto, y me encanta esto que dices, porque al final el arte y finalmente las personas que pues nos dedicamos un poco a la promoción del arte, pues también uno de los objetivos es incomodar, ¿no? No quedarnos únicamente con lo que ya se dijo, con lo que nos enseñaron, sino cuestionar esas cosas, generar ese debate. ¿Y cómo se logra? Pues a través de la incomodidad que al final ha surgido en algunos de esos comentarios y que me encanta, me encanta ver tus redes porque siempre está llena de debate. Bueno, muchas gracias, Fer. Y en el caso de Fran, ocurre algo maravilloso y es que siempre nos lleva como a distintas partes del mundo. O sea, no únicamente está leyendo como mujeres de Latinoamérica, sino que es como de, la verdad, los
pocos canales que yo sigo que explora otros sentidos, ¿no? Y como lo veíamos en su semblanza, a ella le gusta mucho esta parte de Corea, ¿no? Toda la producción que se ha hecho alrededor en cuestión del arte. Y me ha acercado algunas escritoras que tienen que ver con con ese otro lado del mundo y que a lo mejor yo no estaba tan cerca. Me parece muy enriquecedor el canal en ese sentido. Y bueno, Fran, no sé si nos quieras comentar un poco de cómo estás explorando las distintas escrituras de todas partes del mundo. Y mira, la verdad, como estoy muy de acuerdo con lo que decían las chicas de que la literatura se trata un poquito también de incomodar, yo creo que BookTube de alguna forma se ha convertido un poco en esta resistencia, a pesar de que las cuatro pertenezcamos también un poco a la academia porque hemos estudiado, conocemos los códigos de adentro. Yo al menos puedo hablar por mi parte, me quise internalizar en esto para conocer esos códigos y no destruirlos porque quiero aprender de ellos, pero también darles una vuelta, porque ya no, ya el mundo actual no es el mundo cuando se crearon todas estas reglas, la academia y el canon. El mundo ha cambiado y va a seguir cambiando. Entonces, si nosotros no nos como enfocamos en este cambio, vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos hace 200 años y hay que explorar cosas nuevas porque si no es muy aburrido. Y eso es lo que a mí me ha motivado a buscar nuevas autoras y siempre lo hago desde mi gusto personal porque creo, y esta es como una especie de mantra de vida, que mi experiencia tiene valor y quiero compartirlas con las demás y con las demás personas para que me cuenten también sus experiencias leyendo o interactuando con algún objeto cultural, porque esas experiencias también tienen valor. Entonces, conociendo distintos elementos como lo es la literatura coreana o a pesar de que tengo muchas también como no prejuicios, pero algunas cositas que debido a su cultura son un poco complejas, aún así me permiten explorar más cosas del mundo y me permiten entretenerme. Y eso para mí es principal porque si yo no disfruto lo que hago, para mí no tiene ningún sentido. Entonces, tratar de ser ese puente para mostrar algo diferente y decir, mira, tal como puedes analizar la literatura del siglo de oro, podemos analizar los K-dramas coreanos porque tienen la misma estructura y los mismos personajes, y si eso te va a hacer comprender algo de literatura española o comprender algo de historias en general, para mí ya me doy por pagada. Y la verdad, siempre comienzo desde esta perspectiva del goce, y a través del goce la enseñanza va a ser mucho mejor, mucho más directa y como también decía Fe, mucho más de tú a tú, va a ser mucho más rica la experiencia. Yo me acuerdo, Frank, el primer video que vi de tu canal y con el que me suscribí fue el de Stephen King es feminista, que igual generaba como este debate, ¿no? Esta incomodidad. Y no, los comentarios eran buenísimos, ahí encontré muchísima riqueza. Y algo bien padre del canal de Fran es que siempre está como al pendiente de los comentarios, entonces puedes debatir con ella y al mismo tiempo con todos sus suscriptores. Pero creo que esta conciencia de género y al mismo tiempo la mirada feminista a través de las lecturas, pues también van guiando un poco la forma en la que recomendamos, ¿no? Y bueno, en ese mismo sentido, pues me gustaría que comenzáramos a hablar de las últimas autoras que han leído ustedes y que han recomendado en sus canales, porque pues finalmente es lo que ustedes hacen, ¿no? Ahorita no se me hace como difícil verlas aquí en pantalla porque es como yo las conocí y como me volví fan, entonces me encantaría que aquí todos se vuelvan fans, todos los que nos están viendo, y nos compartan un poco de estas lecturas. Bueno, Fran, no sé si gustas comenzar. Por ahí estaba viendo tus mejores lecturas del 2020, que ya subiste el canal. Hablaste de muchas autoras, o bueno, las últimas que has leído. Ojalá nos puedas compartir tus recomendaciones. Sí, mira, durante el año pasado leí bastante poco, pero fueron lecturas muy interesantes. Entre esas leí Los siete maridos de Evelyn Hugo, que no soy segura de que vuelva a leer más a esa autora, pero al menos esa historia me hizo replantearme muchas cosas en cuanto a, fue una especie de interpelación en cuanto a qué es lo que quieres y qué estás haciendo para conseguir lo que quieres en este mundo como this is a man's world, qué estás haciendo tú para poder lograr eso, y esa interpelación fue muy, muy buena.
También el libro que siempre recomiendo es Kim Ji-yoon, nacida en 1982, porque esa es una obra coreana, es muy cortita, pero también habla de cómo es que la identidad femenina en ciertas culturas, en realidad en general, en todas las culturas, pero de distintas formas, se va absorbiendo y nos vamos convirtiendo casi todos en la misma, porque todos estos prejuicios sociales de las mujeres que tienen que ser así, que tienen que ser así. Y ese libro, a pesar de ser muy corto, es muy, muy interesante y sirve también un poco para entender más sobre la cultura coreana. Y actualmente estoy leyendo a Rosa Montero con La ridícula idea de no volver a verte. Y ha sido realmente un descubrimiento porque llevaba algunos meses como un poco cansada de la ficción, necesitaba salir un poco de la ficción y comencé a explorar algunos libros de no ficción y entre esos me topé con La ridícula idea de no volver a verte, que es una especie de revisión u oda a Marie Curie y todo lo que fue su vida y hace una especie de comparación entre la vida de Marie Curie y su relación con su esposo Pierre Curie y la misma vida de Rosa Montero con la pérdida de su esposo Pablo, y la verdad es que esa especie de conversación con Rosa Montero y la vida de Marie Curie, una mujer que yo sabía que era importante, pero no conocía mucho, ha sido una experiencia que la he disfrutado. He estado todo febrero leyendo y ahora todavía sigo leyendo lentamente, pero es porque estoy disfrutando mucho esa pluma. Y esos son mis grandes libros que podría recomendar ahora. Hay muchísimos más, pero creo que estos tres últimos han sido libros que han logrado removerme a mí un poco, porque hay libros que sí, son súper buenos, pum, los cierro y sigo con otro. Pero esto es como estoy lavando los platos y pienso en ese libro y ahí sé que es un libro interesante, al menos para mí. Y sé que así pueden haber otras personas que lo pueden encontrar igual de interesante o incluso mucho más, porque así también conectan con sus propias vidas y experiencias. Sí, sí pasa, sí me ha pasado, mientras lavas los trastes. Y bien, algo que me parece maravilloso también en cuestión de la comunidad es la idea de que no únicamente se hablan como de libros que está promoviendo la academia, ¿no? Sino también de pronto alguien comienza leyendo un libro y luego se vuelve súper popular y ya es como de los más vendidos del mes. Y bueno, yo creo que BookTube ha tenido una relevancia en ese sentido, creo que ha sido pilar también en cuestión de nuevos, de conocer nuevos autores y autoras. Y en el caso de Fer, pues yo me acuerdo que en BookTube estaba como mucho el tema de Entre los Rotos, de Alaide Ventura, y yo siempre decía, sí, un día voy a verlo, un día voy a leerlo. Pero cuando vi el video de Fer recomendándolo, ya fue cuando dije, bueno, es momento de leerlo. Terminé enamorada del libro y gracias, Fer, por la recomendación. Entonces, pues me gustaría también tú que nos hables de tus últimas lecturas, de cómo has explorado últimamente a las autoras, cómo es que llegan a tu vida, si a lo mejor es como por este mismo, les decía que es como un pequeño ecosistema de BookTube, de recomendaciones entre ustedes, o que las tomas de alguna otra plataforma, por ejemplo Goodreads, si alguien aquí también la ocupa, déjenoslo saber. ¿Cómo es que llegan las lecturas a tu vida? Y cuéntanos de las últimas que has tenido. Pues sí, muchos de los libros sí es por lo que veo de recomendación de amigas, Abril, Fran también, y todas ellas, todas las morras que sigo de que en BookTube. Y sí, por ejemplo, mis últimas lecturas que estuvieron en mi top de lecturas del año pasado, estuvo Alaide Ventura 2 veces porque es mi canal y yo quería ponerla 2 veces con su primera novela como Caracol, que ya tenía muchísimo tiempo queriendo conseguirla y luego estaba agotadísima y todo el mundo hablaba maravillas de ella y yo la quería. Y en cuanto volvió a estar disponible, la compré, la leí, lloré, la disfruté muchísimo, me gustó mucho y porque yo ya había leído precisamente Entre los Rotos y me gustó un montón, me gusta mucho cómo escribe, siento que es muy poética, pero también es como muy cotidiano todo lo que te dice. Me gusta un montón. Me enamoré de Como Caracol. Si tienen oportunidad, léanla. Está preciosa. Yo sé que ustedes, Abril, yo creo que ya la leyó así, ¿verdad? ¿O no? Y Entre los Rotos también es muy devastadora. Es muy llorona. O no sé si porque yo soy muy llorona, pero sí son escrituras que te llegan y hablan mucho de las relaciones, por ejemplo, en Como Caracol, de la relación madre
e hija, abuela e hija, así de las relaciones entre mujeres, de tu familia, y es precioso. También en mi top de lectura el año pasado estuvo un ensayo autobiográfico de Roxane Gay que se llama Hambre, que es algo mucho también yo de lo que hablo en mis redes sociales, como de la aceptación a uno mismo, la manera en la que te ves, en la que percibes tu cuerpo, porque como mujer es un tema que siempre ha estado y que lamentablemente puede estar y puede permanecer porque es algo, o sea, es algo con lo que nos han educado desde niñas, de la forma en la que te ves. Y Hambre es un libro autobiográfico precioso y muy doloroso que habla sobre la autora y sobre cómo su experiencia y su relación con su cuerpo ha cambiado y cambió desde que de chica fue violada por un grupo de muchachos y cómo su cuerpo fue cambiando y la relación que fue teniendo con él, como es un libro durísimo, durísimo, pero precioso, que yo también siempre lo estoy recomendando. Y ahora mismo estoy leyendo, este año comencé leyendo a Guadalupe Nettel con La hija única, que también me parece maravilloso, como que se esté hablando de las maternidades y todo eso en la literatura, y pues es lo último que he leído, lo de Guadalupe Nettel, pero sí me he encontrado grandes autoras y me gusta mucho como las recomendaciones, porque sé que de las morras de mis amigas de BookTube, que veo videos y que recibo recomendaciones, como que sé que es un sello de calidad, porque sé como que lo que les gusta leer. Entonces, esas han sido mis últimas lecturas y estoy muy contenta con lo que he consumido, la verdad. Sí, por supuesto. Y hablando de sellos de calidad, pues justo creo que en los meses anteriores tuvimos la oportunidad todas de leer un poquito más a mujeres, gracias al maratón de lectura de Guadalupe Reinas, ¿no? Del que Abril forma parte a través de su colectiva de libros Before Tipos. Me encantaría, Abril, que nos pudieras compartir un poco de lo que hace Libros Before Tipos, en caso de que alguien que nos esté viendo no los haya escuchado, de qué se trata el maratón, cómo funciona, cuáles fueron las consignas de este año y qué nos depara en el futuro. Claro que sí, qué emoción. Libros Bifortipos somos una colectiva de 13 morras, todas generamos contenido en internet. Algunas somos booktubers, hay bloggers, hay ¿cómo se llama? Tweetstars. Es que les decimos tweetstars porque la verdad es que se la rifan con sus tweets y de vez en cuando se hacen muy virales también. Y nos dedicamos a leer libros escritos por mujeres, los comentamos una vez al mes. Acaba de pasar la discusión sobre esta novela gráfica Persepolis de Marjane Satrapi. Y cada año, del 12 de diciembre al 6 de enero, organizamos el Maratón Guadalupe Reinas, que consiste en leer 10 libros escritos por mujeres, según consignas que nosotras les proponemos. La verdad es que estamos muy contentas en la colectiva y también saludos de parte de todas las morras que conforman la colectiva para acá las jornadas feministas de literatura Tlaxcala. Estamos muy contentas también el año pasado, ya fue hace un año, no, bueno, no recuerdo, pero uno de los el último viaje que realizamos juntas, las de Libros Bifortipos, fue justo a Tlaxcala. Entonces, me puse nostálgica de repente. Regresando a las recomendaciones, les decía que Persepolis fue la última novela que comentamos en febrero en el canal de Sputnik, Ale, y está brutal. Si es que todavía no han tenido oportunidad de leerlo, lo recomendamos. Es una chica que nos cuenta su vida en Irán y cómo ha sobrevivido a la represión y a la violencia y a la guerra que se ha suscitado en Irán. Entonces es una novela muy dura, muy hermosa, también muy cómica, tiene destellos de humor muy brillantes. Y esta fue la última novela que comentamos. Y en este mes estamos leyendo Frecuencia Júpiter de Marta Rivapalacio, que no es novedad para quienes nos siguen, es una de nuestras autoras favoritas de toda la vida. Y esta es una de sus novelas más duras, entonces lo vamos a comentar en mi canal. El 28 de marzo están invitadísimas a mediodía. El 28 de marzo a mediodía en mi canal, ahí vamos a comentar este libro. Y sobre otras autoras que he estado leyendo, también, fíjense que hace como 3 días estuve sin luz 24 horas y al principio, ya saben, me dio como así la taquicardia de no, ¿qué voy a hacer sin luz?
Pero después dije, bueno, que ya no puedo hacer nada, la luz no va a regresar, y mejor me puse a leer. Entonces terminé de leer Persepolis y terminé de leer otro libro, que es este Bonsai de Christine Nostlinger, que es una autora austríaca, que me encanta, es de literatura juvenil e infantil, que casi, o sea, bueno, no he escuchado mucha gente que la lea, pero es brillantísima, súper sarcástica, muy liberal también. Entonces, esta es otra autora que ha estado en mi radar últimamente. Y pues sí, más o menos son por ahí las lecturas que hemos estado llevando. Yo estoy muy contenta porque lo que llevamos de este año, solamente he leído un libro escrito por un hombre y todos los demás han sido por mujeres. Y no ha sido intencional, sino que ha sido así como que han ido surgiendo las lecturas. Entonces, está padre cuando la balanza se inclina del otro lado también. Claro, y algo que también está como bien padre es que, bueno, algunas de las autoras que ya tenemos aquí, que ya nos han recomendado, probablemente lleguen algunos a parecer un poquito complicados, ¿no? Como para primeras lectoras, primeros lectores. Entonces, hay algunas otras que nos puedan recomendar. Por ejemplo, yo en el canal de Abril conocí a Mónica Broson, a María Baranda, o sea, como autoras que están haciendo literatura infantil y que creo que no necesariamente abordan temas que tengan que ver con niños, sino que es un poquito más fácil como entender para quienes a lo mejor no han leído mucho hasta este momento. No sé si nos pudieras compartir un par de recomendaciones de estas autoras. Sí, de literatura infantil. Uh-huh. Me perdí, estaba leyendo comentarios. Sí, claro, de literatura infantil en México, pues ya mencionaste la gran Mónica Broson, que de hecho en Libros Bifortipos se han desprendido como varios proyectos chiquitos. Y te voy a pasar, Mónica, el enlace para que se suscriban a nuestra newsletter y también a nuestro club de lectura y les lleguen toda esta información de los subgrupos, por así llamarlos. Es que no sé, porque son de Libros Bifortipos, pero al mismo tiempo son iniciativas también que han surgido de las propias lectoras. Y uno de ellos es el grupo de lecturas en voz alta, donde nos reunimos a leer en voz alta libros. Y este mes, bueno, van a comenzar la lectura de libros de Mónica Broson. Entonces ahí les quiero recomendar Casi Medio Año, que nos habla de las aventuras de Santiago, que tiene 12 años y vive en la Ciudad de México y un día, bueno, nos cuenta de su vida cotidiana, ¿no? Desde cómo se fue de pinta, quién es la niña que le gusta, una cosa bien, bien agradable y muy genial, pero que no deja, o sea, no por eso deja de tocar temas muy grandes, ¿no? Como la muerte o, no sé, el no sentirte parte de, o cómo lidiar con niños que no son escuchados en sus casas, que a mí me parece un tema muy importante y muy común en nuestro país, ¿no? También, por supuesto, bueno, es que también mencionaste a María Baranda, que es fantástica, si les gusta a ustedes la poesía, o si tienen bebés en casa, creo que no deben faltar los libros de María Baranda, que es una maestra de las palabras y acercarlas a los más pequeños, y bueno, o sea, a mí me fascina. Y yéndome un poco más como a los clásicos, voy a recomendarles a Astrid Lindgren, que es una autora sueca, y ella escribió Pipi Calzas Largas, que es como la representación de lo que es la niñez, con todo lo que implica para los adultos, ¿no? O sea, no sé, como personas adultas siempre tenemos consideraciones sobre cómo se deberían comportar los niños, y el libro de Pipi Calzas Largas muestra justamente todo lo que a los adultos no les gusta. Entonces, por eso me encanta. Y yo siempre digo que la primera vez que lo leí lo detesté, pero porque tenía yo muchas ideas que ahora por fortuna he dejado de lado, que tienen que ver con el comportamiento y las, no se saben, como las reglas y las estructuras. Y creo que hacia allá deberíamos ir todos, a liberarnos un poquito de tanto drama adulto. Y ya, pues aquí voy a dejar 3 autoras, la verdad que les súper recomiendo, y si no las han puesto en su radar, esta es una señal para que lo hagan. Ok, muchas gracias. Y bueno, esto me gustaría rescatarlo, ¿no? Como la última parte de que no necesitamos como un tema específico para leer a un género o para leer a una autora, sino más bien es la oportunidad de encontrarnos en esa otredad a través de otras experiencias, a través de otras formas de vida que probablemente
estemos un poco alejados, pero que gracias a las letras nos podemos encontrar. Además, entre lectoras, pues creo que siempre hay una gran confianza, como que, no sé, con una sola mirada nos podemos descubrir, ¿no? Me encanta como esta sinergia que se forma entre los libros, las lectoras y las recomendadoras. Y bueno, por aquí tenemos algunos comentarios que han dejado nuestras invitadas por aquí ahí está Laide, otra booktuber mexicana, buenísima, también suscríbanse a su canal, Michelle, por ahí unos corazones, y bueno, pues gracias a todos los que se han conectado en este día. Gracias por sus comentarios también. Ojalá que puedan tomar en cuenta las recomendaciones que nuestras booktubers nos dejaron. Me da muchísimo gusto que nos acompañaran virtualmente en Tlaxcala, que definitivamente tenemos un largo camino por recorrer en cuestiones literarias, pero que vamos bien, creo que hasta el momento vamos bien. Entonces, gracias de verdad de corazón a nombre de toda la organización de estas segundas jornadas feministas de literatura en Tlaxcala. Muchas gracias a Oscar, que hizo posible la transmisión, gracias a todo el equipo que hizo posible este pequeño evento, y no olviden que en esta misma página de las jornadas pueden encontrar el enlace a las siguientes mesas para que puedan estar pendientes. Todo el día de hoy va a haber temas bien interesantes con escritoras, con otras lectoras, entonces por favor no se desconecten y pues nos estamos viendo. Muchas gracias, chicas. Fran, Fer y Abril, ha sido un honor compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias, estoy muy contenta por estar con ustedes y conversar. Sí, muchas gracias, gracias Mónica. Y gracias a las personas que se conectaron. Sí, muchas gracias, puras morrachidas. Nos estamos leyendo. Adiós, adiós. Bye. Bye.